Liturgia para hoy miércoles 13 de julio. San Enrique o Beato Mariano de Jesús Euce, presbítero. Beato Mariano de Jesús Euce Hoyos, primer beato colombiano. Su predicación era muy sencilla, pero al mismo tiempo muy eficaz. Difundía la buena prensa y enseñaba la doctrina cristiana a todos, pobres y ricos, niños y adultos, hombres y mujeres. En su parroquia promovió mucho la práctica religiosa, la asistencia a la misa dominical y festiva, el rezo del rosario en familia, la devoción al corazón de Jesús, las asociaciones católicas, la oración por las vocaciones santas. Antífona. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, y cuanto goza con tu victoria, le has concedido el deseo de su corazón. Oremos. Oh Dios, que elevaste a San Enrique de manera admirable de las preocupaciones del gobierno temporal a los bienes celestiales, disponiéndolo con la abundancia de tu gracia, concédenos generoso por su intercesión, que, entre las vicisitudes de este mundo, corramos hacia ti con pureza de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 10, versículos 5 al 7, 13 al 16. Así dice el Señor: Ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarle a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así, no eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente, cambié las fronteras de las naciones. Saqué sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido las riquezas de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, cogí toda su tierra, y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. ¿Se envanece el hacha contra quien la blande? ¿Se gloría la sierra contra quien la maneja? Como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado le encenderá una fiebre, como incendio de fuego. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 93. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan: Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense los más necios del pueblo. Ignorantes, ¿cuándo discurrirán? El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído, ¿no va a oír? El que formó el ojo, ¿no va a ver? El que educa a los pueblos, ¿no va a castigar? El que instruye al hombre, ¿no va a saber? El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo exclamó Jesús:
Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Por el sacrificio que te presentamos, Señor, ofrecido en la conmemoración de San Enrique, concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Busquen primero el reino de Dios y todas las cosas se les darán por añadidura, dice el Señor. Oración después de la comunión. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, en la conmemoración de San Enrique, santifiquen nuestros corazones y nuestras mentes para que merezcamos participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque mediante la sabiduría de la fe y del amor, revelas a los pequeños lo que se oculta a los grandes, e iluminas con tu luz a los sencillos que te buscan, mientras ciegas a los sabios autosuficientes. Amén. Lectura. Los sencillos entienden a Dios. Después de los reproches de Jesús a las ciudades impenitentes del lago. El pasaje evangélico de hoy es de un lirismo refrescante que nos permite entrever tímidamente y de puntillas el clima íntimo de la oración filial de Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Las cosas que Dios revela o esconde son el significado de la obra de Jesús, el conjunto del Evangelio del Reino. Los sabios y entendidos son la élite religiosa de Israel, los teólogos y especialistas de la ley mosaica, como eran rabinos y fariseos. Los sencillos son los pequeños y los pobres, los ignorantes y los marginados, social y religiosamente, que eran objeto del desprecio de escribas y fariseos. En la persona, mensaje y obra de Jesús se manifestó Dios a los hombres, pero solo los sencillos de corazón lo entendieron. El pueblo corriente aceptó el Evangelio mejor que sus guías religiosos. Estos confiaban en su ciencia de la ley para conocer la voluntad de Dios y sus caminos, y por eso no dieron con ellos. Al rechazar a Cristo, el revelador del Padre, quedaron con la mente vacía y el corazón endurecido. Tal aceptación y tal rechazo formaban parte del plan previsto por Dios. Jesús no logró hacerse entender ni aceptar de los sabios y letrados judíos, como él mismo reconoce. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Jesús bendice al Padre porque los sencillos entran en comunión con Él, guiados por su Espíritu, que les abre el corazón y la inteligencia a la revelación de su misterio y a la buena nueva del reino. La revelación del misterio de Dios está en manos de Jesús, porque Él es el único que conoce al Padre. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ambos están en el mismo plano. Jesús ya no es aquí, el Hijo del hombre, sino el Hijo de Dios Padre. Cristología en que abunda también el Evangelio de Juan. La revelación de que Dios es Padre de Jesús y de los hombres es el centro y resumen de toda la buena nueva. De ahí se derivan tanto la relación paterna de Dios con el hombre como la relación filial de éste con Dios. Para meditar. La fe es el saber de los sencillos, por disposición del Padre, o, lo que es lo mismo, debido a la soberbia autoexcluyente de sabios y entendidos. El Espíritu de Jesús nos revela el misterio de comunión con Dios más que a los sencillos
y pequeños que se le abren con un corazón humilde. El camino para entender la persona y el mensaje de Cristo no es la ciencia y la sabiduría, ni siquiera el conocimiento de la ley y de los profetas, como pretendían los profesionales de la ley judía, sino la revelación gratuita de Dios a los que Él ama. El creyente accede por la fe a una sabiduría superior que es el conocimiento de Dios, como explica San Pablo. Para la comprensión de las cosas de Dios, según Jesús, la gente sencilla tiene ventaja incluso sobre los mismos teólogos, si estos son tan solo sabios autosuficientes, poseídos de orgullo doctrinal. Conforme a la constante bíblica, Dios prefiere a los humildes en sencillo de corazón, sean sabios o ignorantes, que vacíos de sí mismos, se le confían plenamente. La fe es una clase especial de sabiduría, pues no es ciencia, sino creencia por don de Dios. Por lo mismo, su objeto no está al nivel de lo visible o demostrable, sino en el plano de la experiencia vivencial, de la comunión y de la opción personal, pero tampoco carece de base objetiva, pues la fe se funda en la palabra y hechos reales de la intervención de Dios, especialmente en una persona, Jesucristo. De por sí y automáticamente, no cree más en el que es más sabio, el que más teología y Biblia conoce, o el que pertenece a una élite religiosa, ni tampoco está incapacitado para creer y entender a Dios, el inculto o ignorante, o el que está en el último peldaño de la escala social. Se explica así el que gente sencilla, de cortos alcances intelectuales, pero de una gran fe, comprenda vivencialmente a Dios e intuya su voluntad más enteramente que algunos investigadores de lo divino. Santa Teresa de Ávila reconocía no tener estudio de teología por Salamanca y, sin embargo, alcanzó de Dios tal sabiduría espiritual que es doctora de la Iglesia. Naturalmente, si se unen fe y ciencia, sabiduría y humildad de espíritu, como fue el caso de Santo Tomás de Aquino, estaremos en la situación ideal y más ventajosa. Reflexionemos. ¿A qué punto se encuentra nuestro camino de conversión en la humildad y la sencillez ante Dios y ante nuestros semejantes? Oremos. Prepara, Señor, nuestro corazón para escuchar y entender tu palabra de vida, para captar los signos de tu amor y tu ternura, para caldearnos con el fuego de tu Espíritu, para conocerte como Padre y a Jesús como hermano, para amar al prójimo y vivir contigo para siempre. Amén.